El tema de hoy es máscaras. Este es a mi parecer el tema más importante de shaders. Por eso cualquier duda que tengan, así sea pequeña, prefiero que hagan de una vez la pregunta, porque de este tema dependen muchos temas que vienen más adelante. Y es más que una función o algo inusual, es una combinación de operaciones que no se pasan pues de ser sumas, restas y multiplicaciones. Para las máscaras hay como algo que me gustaría pues explicarles o recordarles para los que ya sabían, y es cómo operan las texturas cuando las estamos trabajando en CG o en HLCL o en cualquier lenguaje de shader, sea inclusive gráfico. Y es que internamente ocurre algo, y es que todas las imágenes se normalizan, tanto en sus valores como en su alto y ancho. Es decir, que yo puedo tener esta imagen de acá, pongamos acá cualquier imagen, y esta imagen tener esta proporción, tener, digamos, tengo una imagen que tiene 2300 píxeles de ancho y 900 píxeles de ancho, 1000 píxeles de ancho, lo que sea. Y por acá puedo tener otra imagen diferente con una proporción muy diferente que mide 500 píxeles de ancho por 500 píxeles de alto. Si uno en un software normal de visión artificial intentara sumar estas dos imágenes, habría un error, porque la operación normalmente que ocurre entre la suma de imágenes es que se toma cada píxel, digamos este píxel de acá, se tendría que sumar con una imagen del mismo tamaño para sumarse con este píxel de acá, y luego este píxel de acá se suma con el de abajo y este píxel con el de abajo. Sí, alguien iba a preguntar algo de pronto. No, bueno. Y así sucesivamente, pues cierto, vamos a tener unos píxeles que se suman uno con otro, y tiene sentido que yo solo pueda hacer esa operación si estoy en imágenes del mismo tamaño para poder operar cada píxel con su equivalente de píxel de la otra imagen. Sin embargo, cuando hicimos el ejercicio de la clase pasada en el que sumábamos las texturas, que era este de acá, en el que teníamos un personaje y le podíamos hacer un cambio de textura, supongo que lo notaron que ustedes ponían cualquier textura de cualquier tamaño. Esta textura tiene una proporción diferente a esta de acá. Y pues, tienen tamaños diferentes, proporciones diferentes y todo, y aún así nos permite sumarla. ¿Cómo es posible sumar dos imágenes que tengan tamaños diferentes? De fondo lo que está ocurriendo es que las imágenes están siendo normalizadas, no solo en el eje de su profundidad, por así decirlo, sino también a lo ancho y alto. Es decir, que si bien esta imagen mide 2300 píxeles por 1000 píxeles, cuando nos la llevamos al contexto de DCG, esta imagen ya va a pasar a medir 1 de ancho y 1 de alto. Se va a quedar completamente cuadrada. Ahora dice uno, bueno, pero ¿cómo es posible que quede cuadrada si esta imagen era más ancha que alta? Lo que va a cambiar es el tamaño de los, abro comillas, píxeles que tiene por dentro. Antes el píxel era cuadrado, ahorita como tengo que meter 2300 en una unidad, pues lo que va a pasar es que cada uno de esos píxeles va a ser más alto que ancho. Entonces cada píxel se va a ver algo como esto. Y lo mismo pues a lo largo. Mientras que en la otra imagen, que si era cuadrada, pues lo que va a pasar es que cuando le cambio la proporción, pues cada píxel de estos sí va a quedar cuadrado. Solo que estos de acá no se conocen como píxel
porque no estamos hablando de imágenes sino de texturas, sino que estamos hablando de Texel. Entonces vamos siempre a tratar de hacer como esa aclaración entre las diferentes palabras. Vamos a hablar de pixel cuando estamos hablando de imágenes, pero vamos a hablar de Texel cuando estamos hablando de texturas. Y en el contexto de programación gráfica uno no habla de imágenes, uno siempre habla de texturas. ¿Cuál es la textura que recibió como parámetro? O vamos a modificar esa textura. No textura en el concepto que uno maneja pues en español, que es un objeto que tiene algún patrón característico, como la textura de madera o la textura de ladrillo, sino que en programación gráfica, en computación gráfica, perdón, y en general pues en esos trabajos con shaders, cuando uno habla de texturas se está refiriendo a imágenes. Y ya no vamos a hablar de pixel, sino que vamos a hablar de texel. Entonces aquí está como el primer concepto importante, y es que ya no vamos a tener la mínima unidad de medida que originalmente era el píxel y que era cuadrada de un tamaño digamos inmutable. Ya no existe en este concepto, en este contexto, sino que ya vamos a hablar de texel, en donde van a tener un tamaño que puede ser más alto o puede ser más ancho dependiendo de la proporción de la imagen, de modo que podamos tener, como decíamos ahorita, uno de ancho y uno de alto. ¿Dudas hasta ahí? No. Excelente. Ahora como estas dos... Espera un momentico. Sí. Pero entonces, al final de cuentas, no importa, o sea, no importa lo que haya dentro de, digamos, pues que la textura al final de cuentas va a ser leída como un, como un, pues como un VMAP. Entonces realmente no importa el hecho de que ese VMAP cambie de tamaño, pues con respecto al original. O sea, simplemente lo utiliza normalmente, la reescala y trabaja con esos píxeles o la pone más pequeña y trabaja con esos píxeles. Pero no Píxeles, es... perdón, píxeles. Pero no es bueno, sí, eso sí, sí hay una rescala, sí la rescala para trabajar la normalizada de 0 a 1. Entonces ya no se trabaja de 0 a 500 píxeles, sino de 0 a 1. Y lo que pasa es que todo está en términos muy pequeñitos de decimales. O sea, ya este no está en la posición 1 y posición 2, sino que ya este está en la posición, no sé, .01, .03, .05 y así sucesivamente. Pero sí, es la escala. De modo que él me quede de 1 de ancho por 1 de alto. Pero digamos que ese concepto de reescalar es porque uno muchas veces lo entiende como cambié la cantidad de píxeles. Cuando uno rescala, uno normalmente cambia la cantidad de píxeles. Yo tengo una imagen, perdón, igual para Salazar y cualquier otro que quiera ir revisando la presentación, porque no pueden ver bien el stream o lo que sea, el stream, pueden irla viendo ahí. Pero en ese momento están viendo mi pantalla de Inkscape sin problema. O también la ve mal Salazar. Y los otros, pues la pantalla de Inkscape la ven bien, también la ven así, pues porque lo que veo, como ves Salazar, es súper borroso. No sé si se alcanza a ver bien ahí la pantalla de... Yo la veo. Listo, excelente. Bueno, pero Lo cuando uno habla escucho de corta. rescalar, bueno, cuando uno habla de rescalar, para responder la pregunta de Santiago, normalmente implica cambiar la cantidad de píxeles. De hecho, hay varios métodos para rescalar. Entonces yo tengo una imagen acá, pues del tamaño que sea, pero una imagen pequeñita, y aquí habían 2 píxeles. Cuando uno la rescala, entonces voy a utilizar un método lineal para rescalarla. ¿Qué pasa? Que como el tamaño del píxel no cambia, sino que cambia la imagen, yo ya necesito meter más píxeles. Ya aquí no me caben los mismos píxeles, y como resultado tendré que poner otro píxel adicional aquí en la mitad, que lo calculo como una interpolación entre este píxel, digamos que este mida 100 y este mida 90. En el momento en que yo rescalo la imagen me veo obligado a meter más píxeles, en este caso metería aquí un 80. Dependiendo del método que utilice, pues
Pondré una interpolación lineal entre ellos, una interpolación cúbica o un spline o cualquier otro tipo de curva. Hay muchos métodos para rescalar imágenes. Y cuando la hago más pequeñita pasa algo parecido, pero en lugar de eso lo que pasa es que se descartan algunos píxeles porque ya no me caben tantos píxeles como me cabían originalmente. En cambio en este caso no está ocurriendo ese valor, por eso es que reescalar no sería conceptualmente el término correcto de lo que está ocurriendo con la imagen. No es exactamente que se esté reescalando, lo que está ocurriendo es diferente. Lo que está ocurriendo es que estamos trabajando, en lugar de trabajar con enteros, porque antes trabajábamos con enteros, y esta imagen, entonces este era el píxel que estaba en la posición 1 y el siguiente estaba en la posición 2. Y para yo referirme a este píxel, pues yo tenía que decir, o este de acá que sea más difícil, tenía que decir este es el píxel que está en la posición 1 en X y 2 en Y. ¿Qué cambia ahora? No es que cambie el tamaño, lo que cambia es la forma en la que me refiero a él. Ya no me refiero al píxel que está en la posición 1,2, sino que me refiero al píxel que está en la posición 0, por ejemplo, 001, 0,002 o algo así por el estilo. La imagen sigue siendo la misma Profe, y es el mejor acceso que es utilicen flotante. ¿Qué? casos, es mejor que utilicen en estos casos el punto para evitar confusiones. Ah, bueno, sí, pues como estamos hablando aquí de programación, pues las comas de hecho son para los parámetros y uno utiliza aquí los puntos para los decimales. Gracias. Y acá, como ahora las dos imágenes miden uno de ancho y uno de alto, ya yo las puedo operar. Puedo operar esas dos imágenes y hacer una combinación pues de estas dos imágenes para obtener una nueva. Gracias a eso. Ahora, pero ¿qué pasa en el momento, o sea, claro, conceptualmente tiene sentido, ya las dos miden uno, ya yo las puedo operar sin ningún problema, pero internamente todavía tenemos el inconveniente de que este texel y este texel no coinciden, así que ¿cómo voy a hacer yo para sumarlos? Él internamente pues tiene un step, que sería como un delta. Ese delta es en el que él va a ir avanzando. Supongamos que él tiene un delta que se planteó de la siguiente forma. Digamos, tiene un punto acá, otro acá, y esos son como los delta que él tiene. Pues las ubicaciones donde él va a poner el texel. Y acá lo que tiene que hacer, que yo supondría que lo toma de una de las dos operaciones, pero no entiendo a tanto nivel de detalle la GPU cuál de las dos utilizaría o si utiliza una diferente. Lo que sí sé es cómo este de acá lo calcularía considerando que esto de acá no es uniforme. Lo que él haría es plantearse esta matriz, voy a cambiarla de color, esa misma matriz él se la traería a las dos imágenes. Acá. Y se la traería también acá. Y va a decir, ah bueno, este puntico a cuál texel corresponde. Corresponde a este de acá. Y este de aquí, ¿a cuál corresponde? Bueno, no corresponde exactamente a ninguno, quedó justo en donde habían dos texel a la vez. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, hasta como un poquitico corrido a la derecha, quiere decir que va a tomar, voy a cambiarles de color para que sea claro lo que estoy intentando explicar. Este va a ser azul y este va a ser morado. Lo que va a hacer es que va a tomar el morado y lo va a multiplicar y se lo va a sumar al azul. Si el puntico que él planteó está más a la derecha, entonces él va a decir, va a ser digamos 0.4 por el morado más 0.6 por el azul. ¿Por qué más azul que morado? Porque el puntico está más cerquita del azul que el morado. Pero él toma varios texel para hacer el cálculo. Supongamos que el texel justo hubiera quedado aquí. ¿Qué hubiera hecho él aquí? Hubiera tomado parte del morado, parte del azul,
parte de este rojo y parte de este que acabo de poner como un gris morado para hacer los cálculos. Él lo que le toca hacer completamente, pues todo el tiempo, es un promedio ponderado de todos los texel para saber cuál es el valor que hay en este punto y operarlo con el valor que habría en este punto de acá, por ejemplo. Esta operación, esta ponderación, él la hace cada frame, es decir que es un montón de operaciones las que está haciendo. Sin embargo, pues la GPU está optimizada precisamente para esta clase de operaciones matemáticas. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de imágenes en programación gráfica, no hay problema operarlas aunque no tengan el mismo tamaño. Inclusive cuando veamos uno cómo accede a cualquier posición, porque yo le podría preguntar, cargar una textura y decirle, dígame cuál es el valor de esa textura en esta posición. Y le puedo poner cualquier posición. Dígame el valor de la textura en la posición 0.001,0.2. Lo que él va a hacer es que va a poner un puntico ahí y se lo va a calcular a 1, ponderando todos los texels que hayan ahí. Y por eso pues vamos a poder operar cualquier tipo de imagen. ¿Dudas hasta ahí? Excelente, sigamos. Cuando yo opero las texturas, va a ocurrir de la misma forma en que ocurriría una multiplicación componente a componente. Es decir, que si yo por ejemplo tengo acá, esta es la foto del personaje y voy a leer un pedacito de la chaqueta. Entonces el pedacito de la chaqueta es 50,50,100, no, ese no es. El valor de la chaqueta es 0.7.3.3. El del chaleco, que es tirando a rojo, pues eso está en RGB. 0.7.3.3. Y el valor de este cuadrito es 0.2.2.6. ¿Qué pasa cuando yo multiplico esta chaqueta por este cuadrito azul? ¿Cómo ocurre la operación? Va a ser una multiplicación de cada componente. Rojo por rojo, entonces 0.7 por 0.2, 0.2 por 0.3 y 0.6 por 0.3. Y ese sería el resultado del nuevo píxel que daría después de hacer esta multiplicación. La ventaja es como estos valores también están normalizados. Cuando yo multiplico por 0 el resultado va a ser 0 y cuando yo multiplico por 1 el resultado no se va a ver afectado. Y esto nos va a permitir que funcione completamente el sistema de las máscaras. Miremoslo acá. Bueno, antes el concepto de máscara es el mismo concepto pues que ya manejan de Photoshop y de cualquier otro. Una máscara es una imagen en donde yo no voy a hacer la operación o donde sí voy a hacer la operación dependiendo yo cómo maneje la máscara. Pero la máscara es ese concepto. Tengo una zona en donde voy a operar y otra zona donde no voy a operar. Normalmente uno en los software de edición de imágenes, por ejemplo, selecciona una parte y difumina, pero solo la parte seleccionada. En ese caso, ¿qué ocurrió? La parte seleccionada se convierte como la máscara en donde él sabe que va a hacer las operaciones. Una particularidad es que las máscaras normalmente son en blanco y negro, si no son en escala de grises, pero normal de hecho, por el concepto como más general de máscaras que sean en blanco y negro. Y acá tenemos el ejemplo. Yo quiero a este personaje en la ubicación de esta máscara ponerle esa textura. Ya ahora que tenemos el personaje pero con un chaleco diferente, que sería de GIMP. Yo utilizo GIMP. Eso, exacto. Este de acá. Y de hecho en GIMP pues de hecho se aplican las mismas operaciones pues. Ahora acá miremos esta textura que yo utilicé de máscara porque es precisamente el chaleco. Pues cuando hicieron el mapa V de este personaje hicieron dos características que son muy normales en los videojuegos. Uno es simetría. Si miran la textura solo está la mitad del personaje, es porque el mapa V está mapeado a la misma textura desde la derecha y desde la izquierda. Y bueno, yo acá buscando pues en la textura la abrí y la edité. Me di cuenta pues que esta parte de acá era la chaqueta, así que me hice la máscara de la chaqueta. Acá, Yo tengo una duda. sí. Si uno quisiera, por ejemplo, pues ahí con esa máscara le pierde lo de las sombras y esas cositas así, esos Ajá. detalles. ¿Cómo se pueden poner esos detalles para que no se pierdan en la máscara?
No trabajándolo en blanco y negro, sino trabajándolo en escala de grises, sería una opción. Sin embargo, aquí es porque esta textura no está bien hecha. Lo normal no es que en la textura albedo estén las sombras, porque para eso tenemos la textura, la de ambient occlusion. Entonces, para que no se pierdan esas cositas, lo ideal es que siempre que hagan ustedes los trabajos de sus propios modelos, o inclusive los que utilicen, tengan separado el ambient occlusion del albedo y del normal map y del metallic. De ese modo, claro, yo me llevo una textura que es completamente plana, no importa si se pierden las sombras, porque luego cuando le pongo el ambient occlusion, ya llegan y se ponen las sombras que él necesitaba. Ah, listo, listo. Gracias. Claro, igual ya les muestro acá, les hago un recuerdo que yo creo que yo por acá tengo, donde tendré, yo creo que era en este de acá, tengo una textura descargada. Para usar la máscara, pues de hecho en mi caso utilicé GIMP. Lo que hice con GIMP para encontrar esta máscara acá es que abrí la textura, utilicé la herramienta de selección de color, seleccioné el color rojo y lo otro lo borré. Y ya pues manualmente borré estas partes de acá. Y de acá yo estoy casi seguro que tengo... mm, o no, clase 1 aquí. Pensé que tenía una esfera, pero que no. Con todas esas texturas. Pero acá se alcanzan a ver igual. Lo ideal es que siempre manejen las texturas separadas. Acá tengo un ejemplo de eso. Esa es una textura metálica. De la textura metálica, aquí es el albedo. Si miramos este albedo, el albedo no tiene sombras ni detalles de qué tan metálico es. Simplemente es un color. Cuando yo quiero decirle qué tan metálico es, pues ya tengo esta otra imagen de acá, en donde en blanco son las partes más metálicas y en negro son las partes menos metálicas, que en este caso son las partes que están, supongo yo, más oxidadas, reflejan menos. Y para la sombra se utiliza que es el ambient occlusion, que estas partes donde él tiene negras me va a poner una sombra que realmente no es una sombra que se esté calculando, sino una sombra que se está falseando, y donde haya blanco es porque no hay ninguna sombra. En este caso, como supuestamente estos elementos de acá son relieve, van a proyectar una sombra sobre la propia superficie. Así que lo que hacen cuando hacen la textura es que le pintan un sombreado alrededor. Y tienen otra textura acá que es para emular unas elevaciones, y el mapa que le da los relieves, que es el normal map. Aparte tienen otra textura para decir las partes metálicas que también reflejan la luz. Es decir, aquí es que tanto refleja la luz, en lo que es blanco y negro donde no refleja. Y acá lo que sea negro es que lo refleja de forma muy rugosa. No, perdón. Es que lo refleja, este es al revés, este es roughness map. Blanco sería que es muy rugoso, es decir, que esta parte de acá la refleja muy difuminada, y donde está negro es que la refleja muy bien, como si estuviera muy limada, muy limpia esa parte de acá. En el momento en que trabajamos con este estilo de texturas, donde tenemos aislado cada comportamiento, no importa cuando aplicamos una máscara acá, porque podemos seguir operando con este mismo, por ejemplo, o con cualquier otro. Pues ya en este caso puede que se vea raro yo ponerle este ambient occlusion al otro, pues ya de pronto tocaría hacer un ambient occlusion para la chaqueta diferente. Sí, Profe, yo te pues, cuando uno le quiere asignar, digamos, las texturas a un material, hay forma de no tener que ponerse a colocarle la textura a cada cosito y que el material, pues, a que el material, digamos que uno arrastre de alguna forma o las coloque automáticamente en el material. no conozco ninguna forma nativa. Pues si existe de pronto con alguna herramienta externa, pero, o si existe forma nativa no lo conozco, pero yo creería que no. Bueno, gracias. Sigamos ahora por acá.
Ahora, ya entendiendo acá el concepto de máscara, vamos a empezar a hacer, si el concepto, vamos a hacer algunas operaciones. ¿Cómo funcionan las máscaras internamente? Miremos acá. La máscara que tengo es esta que estamos viendo acá en blanco y negro. Entonces yo se la puse al personaje. Tengo el personaje con la chaqueta. Y ese personaje que tiene la chaqueta lo voy a multiplicar por el personaje normal. ¿Qué va a pasar en el momento en que yo opero este personaje y lo multiplico por este personaje? Lo que va a ocurrir es esta parte que tiene color piel multiplicada por negro, pues me va a dar negro, porque cualquier color multiplicado por 0 me da 0. Lo mismo por acá con las botas, con las manos, lo que sea, me va a dar 0. Pero la chaqueta, que es roja, multiplicada por blanco, que es 1, me va a dar la misma chaqueta roja. Este concepto de multiplicación, suma y resta, es lo que nos va a permitir operar. Y yo, como hago la multiplicación, como ya lo hemos hecho antes, tengo C1 y C2, que son las texturas ya sampleadas, las multiplico y este es el resultado. Supongamos que quisiéramos hacer este efecto de acá, en el que yo le puedo cambiar de color al personaje. Le puedo cambiar de color al personaje, pero solo la chaqueta. De hecho, no sería diferente a cómo funcionan los cromas en los skins de League of Legends, o digamos que yo tengo varios personajes repetidos pero diferentes colores para equipo, como pasa en los RTS. Eso sería una forma muy sencilla de hacerlo. Entonces, para hacer este cambio de color, yo tengo que hacer estas tres operaciones que están viendo acá. Primero voy a multiplicar al personaje por el inverso de la máscara. Cuando yo digo 1 menos la máscara, lo que tengo es que este, donde estaba negro, va a quedar blanco, y donde estaba blanco va a quedar negro. Ese es el inverso de la máscara, 1 menos la máscara. Si estuviéramos en visión artificial diríamos 255 menos la máscara, pero aquí pues estamos normalizados, entonces 1 menos la máscara. Entonces aquí me quedó todo blanco excepto la chaqueta, que me quedó negro, y cuando lo multiplico, el personaje por algo blanco me da el personaje, pero como la chaqueta era negra, la chaqueta por negro me va a dar negro. Ahora multiplico el color que me interesa ponerle, el nuevo color, que por ejemplo puede ser azul, verde o el que sea, por la máscara, y me da la chaqueta ya de este color. Y cuando yo sumo este más este, negro más azul, 0 más azul me da azul, el color piel más negro, cualquier color más 0 me da el mismo color, y ya puedo modificarle el color. Quiero que por favor revisen bien estas tres operaciones que están ocurriendo acá y me digan si tienen alguna duda. Como tal se está realizando en una sola línea. Cuando se tira ya el programa, se tira en una sola línea o toca por líneas separadas. No. Lo pueden hacer en una sola línea. Yo normalmente lo hago en una o dos líneas, dependiendo de qué tan fácil va a quedar de leer o no. Ah, bueno. Pero sí, está fácil. Sí, pues más o menos. Lo que en realidad uno, digamos, sería, digamos, el más último, que uno, digamos, acostumbrado a que sea por multiplicación, por ceros, no a sumarse. Bueno, daría también lo mismo. Sí, eso, sí daría lo mismo, porque aquí es 0 más algo, Sí, y es 0 más cero. algo da ese mismo algo. Sí, sí. Yo sí tengo una duda. Sí, Carlos. Tiene el micrófono muteado, Carlos, por si acaso. Sí, estaba pensando bien cómo formularla, perdón. Ya. Por ejemplo, en la primera, supongamos que este es A por 1 menos B igual a C, Sí, ¿cierto? Cuando yo estoy multiplicando por el color, ¿estoy multiplicando por B o por el C? aquí estoy multiplicando por 1 en este de acá. En esta, sí, en la del color. Pongámosle nombres a esto. Yo me lo llevo aquí. Esta de acá es la textura, o sea, esta sería C. Dámosle un color que se separe un poco más. C. Esta que es la máscara le pondré M. Pues de hecho yo normalmente le pongo las máscaras M. Este de acá también sería M. Este de acá sería otro diferente. Este sería un color, no una textura. Y este acá es un 1 literal. Entonces 1 por C por 1 menos M, y este es ese mismo M. Y este de acá ya es el resultado que puedo llamar, Y son digamos, esos dos resultados de 1, listo. de 2, de 1, de 2, y ahí ya los opero. Ok.
Gracias. Claro. Y acá entonces como resultado pues podemos hacer esto que vemos acá. Ya les muestro este. Acá por ejemplo puedo cambiarle de color. Entonces tengo el personaje y en el momento en que yo quiera pues le cambio el color a la chaqueta y funciona relativamente muy bien. También depende obviamente de la precisión de la máscara. Y lo interesante es que uno puede hacer esto pues con varias máscaras. Entonces ya, bueno, se lo pondré acá. Entonces ya está en una máscara en la cara. Le puedo cambiar el color de piel de la cara. O le puedo poner una máscara que sea solo en los ojos. Entonces miremos aquí que ya tiene los ojos de un color diferente. Y le puedo cambiar el color a los ojos sin ningún problema. Ya quiero que sea ojiazul, ahí está. ¿Dudas hasta ahí del concepto? Ahora les digo lo importante que es esto, porque no solo se trata de un concepto que se aplique aquí, sino que también lo vamos a aplicar, por ejemplo, en la operación con vértices. Yo aquí estoy aplicando un ruido sobre los vértices para simular el viento, pues que es como un poco lo que se ve ahí. En este caso pues se está rompiendo un poco la malla. Esperen, yo miro si esto sí está... Listo. Que puede que este sea otro. No, ese es. Bueno, acá el personaje tiene la malla y en la malla se le está aplicando un ruido para simular como si fuera viento. Entonces aquí lo notamos. De hecho pues con la cámara medio alejada no se va a notar que se rompe la malla. Pero yo no quiero que tiemblen todos los vértices. Yo solo quería que temblaran los vértices que están ahí en la ropa. Entonces, ¿qué hice? Lo mismo, le puse una máscara. ¿Qué pasa si le cambio la máscara? Pues si le cambio la máscara ya lo aplicará en otra parte. Digamos, pongámosle la misma de ahorita de los ojos. Entonces ya son los ojos los que van a estar ahí temblando todo el tiempo. Y si le cambio esta máscara y ya le digo que lo haga sobre la cara, lo mismo va a estar la cara la que va a estar temblando y nada más. Es el concepto de máscara. O sea, el concepto de máscara no solo lo vamos a entender que nos va a servir para color y texturas, sino para cualquier operación que vayamos a hacer sobre el personaje. Y volvamos acá. Listo. Entonces acá ya tenemos que yo puedo cambiar de color la textura de la máscara. También podría hacer diferentes tipos de máscara para diferentes resultados. Acá por ejemplo le estoy poniendo una textura diferente en los ojos. En este caso no lo hice por color sino por textura, solo que con la cámara que elegí pues no se nota mucho, pero es una textura como de sangre, por así decirlo. Acá por ejemplo le apliqué este cambio de textura, pero solo sobre la cara para hacer que pareciera que el personaje tiene una máscara. Y estoy controlando con un slider ese factor que me dice si tengo la textura 1 o la textura 2. Y acá por ejemplo, pues digamos como se hacía mucho en los juegos más viejos, y es que cuando uno estaba más herido, iba ganando como heridas. Ya pongo ese acá, que yo lo tengo acá en... será este... sí. Pasaban algunos juegos que uno por ejemplo lo herían y empezaba, a medida que estaba herido, empezaban a salir como manchas de sangre, por así decirlo. Pues esto es en algunos juegos, sobre todo viejos, porque no había una coherencia. Pues me disparaban acá en el brazo y me empezaba a sangrar el estómago, ¿cierto? Pues o las piernas, lo que sea. Pero bueno, es muy sencillo de implementar, por el hecho de que solo tengo que tener una máscara y un factor para hacer esa interpolación entre no tengo la sangre o sí tengo la sangre. Y aquí está, por ejemplo, ya más roja o menos roja. En este caso la máscara que estoy utilizando
No es completamente blanco-negro, sino que tiene unas partes por acá difuminadas, que también pues seguiría aplicando la misma lógica que acabamos de ver. Ya lo que sigue es obviamente que ustedes hagan unos desafíos que son los de la diapositiva 7, o sea este que les permite cambiar de color, el de la diapositiva 5, que es este en el que le ponen a un personaje una textura diferente en la zona de la máscara, y el de la diapositiva 11, que es el que les permite con un slider controlar la cantidad, en este caso pues como de heridas que tiene el personaje. Esos son los desafíos que van a hacer ustedes. Antes de que empiecen, ¿qué otra duda tienen? ¿Cargamos el modelo o Que perdón, que no le escuché. pues descargamos el modelo, el tuyo o Cualquiera que quieran hacer, lo pueden hacer con cualquiera. Igual antes de eso, pues me falta explicarlo todavía con Shader Graph, que es como la otra parte de la clase, sino que primero pues quiero que quede claro como el ejercicio y el concepto antes de mudarme como a Shader Graph. Ya, pues el personaje es el que quieran y de hecho igual tienen buen tiempo. Pues voy a poner nuevamente como la vez pasada que se puede entregar hasta las 10 de la noche, de modo que puedan verlo todo sin ningún problema. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a Shader Graph? Profe, la máscara sigue siendo tratada como color dentro del script. Sí, sí, ya, de hecho en el Shader Graph lo podemos explicar un poco mejor, pero sí, vos acá en este caso que tienes una máscara en blanco y negro, no importa cuál canal tome, usted puede tomar el canal rojo, el verde o el azul y los tres canales tienen exactamente lo mismo, pero sigue siendo un color, un RGB, solo que a usted solo le interesa por ejemplo el R, porque en el R hay lo mismo que hay en el G y hay lo mismo que hay en el B. Listo, profe. Entonces vamos ahora al Shader Graph y este es el resultado de esta operación. Yo tengo por acá este personaje y a este personaje le voy a poner una textura en un material que llame máscara, que es este de acá. Y lo mismo, ya tengo aquí este personaje y puedo cambiarle de color al escudo. Y puedo traerme otro personaje, yo pongo otro de acá, tengo este otro personaje, le pongo el mismo material que este de acá, ya entiendo qué pasó, solo le puse el material, este objeto en particular está hecho por partes. Creo que solo tenía esas tres partes. Y ahora sí, pues digamos que algo muy normal en los RTS es que cada equipo tenga asignado un color diferente. Eso es lo que voy a hacer en este momento, pero lo haré por nodos. Y esta es la máscara que utilicé para esto. De hecho, si mira Carlos que me había preguntado ahorita, yo le dejé parte pues como de las sombras acá porque este no tenía el mapa separado. Y para este caso, para encontrar el mapa, pues yo tenía él ya venía con dos texturas. De hecho, como él funciona, es que él ya le permite a uno, este paquete de la tienda, le permite uno cambiar de color, sin embargo se vuelve muy pesado porque tengo dos texturas o n texturas por cada color. Entonces me ocupa un montón de espacio. Mientras que si fuera con este shader, pues uno simplemente le cambia de color dejando la misma textura. Y en este caso, para yo encontrar la máscara, que la máscara es esta de acá, lo que hice fue restar las imágenes, o sea, resté esta imagen con esta imagen y me dio esta imagen y esa es la que utilizo de máscara. Si miran, cuando yo resto este
menos este que va a pasar, por ejemplo esta cara menos esta cara me va a dar 0, esta tabla menos esta tabla me va a dar 0, pero esta camisa blanca menos esta camisa negra pues me va a dar la camisa blanca. Así fue en este caso particular como yo encontré la máscara. Sin embargo, pues uno también puede hacerlo con la herramienta de selección de color y seleccionar todo lo que sea como negro y ya pues filtrar un poco lo otro que también tenga negro, pero también funcionaría. En mi caso pues ya fue como por facilidad. Para mí esa me pareció como la solución más fácil de encontrarla, y para hacer la resta de imágenes, por si alguien tiene curiosidad, este es el código. Leí las dos imágenes en Python y le dije que me la restara, y esta es la salida, y la salida que me la guardara, y ya. La ventaja pues de Python es que permite hacer operaciones muy rápidas sin ningún problema. Pues sí, y es muy cortico el código también en Python para hacerlo. Ahora sigamos acá, ahora sí a la parte de los nodos. Entonces creé un shader graph, como ya lo habíamos visto. En este de acá lo que vamos a hacer, este sí es, este no es, este sí es. Acá lo que tenemos, mask example, sí. Aquí tengo dos texturas, una textura que va a ser la principal y otra textura que va a ser la máscara. A esa textura que tengo que va a ser la máscara, recordemos las operaciones, voy a replicar estas operaciones de acá. Entonces me dice, tome la textura original, es esta de acá. Y esa textura original, multiplíquela, utilizo el nodo de multiply. A mí Ángel me había preguntado que si les podía recordar cuáles nodos existen. Existen muchos nodos, pues si miran acá hay un montón de nodos, por eso solo he ido mostrando los nodos que hemos utilizado hasta ahora. Hasta ahora sabemos que necesitamos multiplicar, así que puedo crear un nodo de multiplicar. Si miran, hay otros nodos, hay muchos nodos, de hecho yo no conozco todos los nodos, pero para este caso en particular lo que necesitaba era multiplicar. ¿Multiplicar por cuánto? 1 menos la máscara. Para hacer 1 menos la máscara, ¿qué nodos se imaginan que necesito? Ya uno. Qué exceso de participación. Si hay un nodo para multiplicar, para yo hacer esto, ¿qué nodos se imaginan? Pues de resta, no sé. De resta, exactamente. Y tengo que restar, ¿cuánto? 1 menos la máscara. Entonces aquí ya tengo la máscara, que es lo que sale de acá. Les hago acá un recordatorio de lo que habíamos hablado la clase pasada. Y es que yo no puedo trabajar con la textura cruda. Yo a la textura siempre tengo que hacerle un sample 2D, que fue lo que hicimos en código. Entonces a esta textura le tengo que agregar el nodo de sample texture, que es el que me permite trabajar esa imagen y convertirla en un float 4. Pero acá, como le estaba explicando ahorita José, yo no necesito toda la textura, porque yo puedo utilizar el canal rojo o el verde o el azul y da lo mismo. Pues en este caso yo quise utilizar el canal verde. De hecho, es muy común uno aprovechar para no desperdiciar y no hacer una máscara como esta que hice yo, sino que guardar en la otra máscara, en el canal rojo y en el canal azul, guardar más información que uno necesite. Pero eso lo vemos en la próxima clase. Ahora acá estoy restando. Dice que estoy restando 1 menos lo que sea que llegue acá. Él siempre hace A menos B. A vale 1 y B vale lo que estaba en la textura. Hace la resta y luego de hacer la resta los multiplica. Entonces los multiplica. Ya hasta aquí este resultado de esa operación, este out 4 de acá es este. Por otro lado tengo que multiplicar a la máscara por un color. Entonces la máscara, que es esta misma de acá, le saco otra salida y la multiplico por este color de acá que tengo serializado. De hecho miremos acá, ahí se ve.
Acá pues hay una ventaja, y es que lo podemos ir viendo. Vamos cargándole las texturas y lo vamos viendo de una vez. Y bueno, cualquiera de estos. Ah, pero cargué la que no era. Aquí esta y aquí esta de acá. Entonces miremos que aquí yo ya tengo la máscara multiplicada por el color. Cuando yo cambio el color, me cambia allá. Esta es la parte que está ocurriendo acá. Cargo la máscara, mostrémosla acá. Cargo la máscara, la multiplico por este color de acá y me da este resultado de acá. Acá por otro lado estoy invirtiendo la máscara. Entonces esta era la máscara, aquí la estoy invirtiendo. 1 menos la máscara me da esto de acá. Cuando la multiplico, miremos qué pasa. Estas partes de acá del escudo y todas estas me van a dar un color muy parecido a negro. Pues me van a dar aproximadamente negro, pues. Siendo esta la textura de acá. Creo que queda más fácil viéndolo así con los colores ahí. Luego sumo estos dos. ¿Y cuál es el resultado? Que ya esta suma de acá me va a permitir ponerle este color a las partes negritas de acá. Y miren que ahí ya está. Cualquier color que le ponga lo puedo ver funcionando. Y eso se lo tengo que pasar a quién? Al albedo. Pues porque al final el albedo es el que tiene la información de los colores y al que le interesa esto de acá. Esos fueron los nodos que utilicé. Ahora la idea es que ustedes van a hacer algo parecido, pero en programación. Yo no les estoy poniendo de ejercicios los de Shader Graph, sin embargo pues les recomiendo que lo estudien ustedes porque es diferente uno verlo a hacerlo. Pero realmente es muy permisivo, pues hacer shader con Shader Graph facilita mucho la vida en algunos aspectos. A mí me da perezas porque se demora uno mucho poniendo los bloques, pero es muy útil. ¿Dudas hasta acá? Pues de hecho, de este Shader Graph tienen dudas. Hay un nodo que de pronto no les quedó tan claro y es cuando yo tengo, por ejemplo, este color acá. Yo este color, ¿de dónde lo saqué? Yo acá creé una propiedad que llamé main color, pues la creé desde acá, más color, y le puse el nombre que fuera. Y acá ya yo lo que le digo es crear nodo, pero yo necesito es este color. Este color es una propiedad. Esta tablita acá son las propiedades. Entonces tengo que buscar es en propiedades y me aparecen las tres propiedades que tengo. La que llamé color, la que llamé textura y la que llamé máscara. En este caso me interesa la de color para poder multiplicarla acá. Y esos son los nodos que utilicé. Sampler para poder convertir una textura a un float 4. Resta, multiplicación, suma. Son los nodos que utilicé. Y utilicé nodos de propiedad acá, acá y acá para poder que estos sean entradas que se definen desde el inspector de Unity. Y siempre que termino, guardar asset. Y ya aquí y ya aquí voy a poder modificarle el color. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, les muestro acá de una vez pues algunos, de hecho los fui posteando en el canal de VFX. Les muestro igual algunos shaders que estoy haciendo ayer. Por ejemplo, este fue un shader que hice. Este shader es un shader que hice basado en posición. Entonces miremos que acá tengo un objeto, pero mientras más arriba esté ese objeto, pero mientras más abajo esté, más se difumina. Y cualquier otro objeto que tenga ese mismo shader se va a difuminar dependiendo de su altura. Entonces es un shader que le permite uno como yo lo intenté organizar, armar como un escenario simulando una neblina que está acá. Sin embargo no utilicé neblina por temas computacionales, pues eso es algo que estoy pensando en mobile, entonces no lo hice de esta forma. No lo hice, perdón, utilizando el fog nativo, sino que utilicé este difuminado de acá. Y lo que estoy haciendo realmente es tomando la altura y con base en la altura pues haciendo una operación u otra. En este caso pues de hecho estoy haciendo un lerp entre dos colores dependiendo de la altura. Hay otro shader que hice de vértices, no sé si lo vieron de pronto, que también lo posteé. Ese lo tengo acá en escenas. Ok.
que es un shader en el que se explotan los vértices y se vuelven a poner los vértices pero con otro personaje, como ejemplos de cosas que se pueden hacer con vértices, pero vértices lo veremos pues ya más adelante. Y probé hacerlo también con el shader graph, el mismo efecto y sin ningún problema, pues porque básicamente es mapear ese código que uno ya tiene hecho a operaciones dentro de los nodos. ¿Alguna pregunta antes de que empiecen el ejercicio? Profe, hola. Perdón, Sí. yo llegué ligeramente tarde, así que me perdí la parte en la que mostras el código y cómo tratas la máscara desde el principio. ¿Se trata como una textura o qué haces con ella en específico? Sí, no, nunca mostré código en esta clase es completamente conceptual. La máscara se trabaja como una textura, la máscara es una textura. De hecho, si lo miramos acá en la de los nodos, volvamos acá a este de acá, y este no es. Se me perdió el de los... Este. Acá. Esta máscara sí se trabaja exactamente igual que una textura. Si mira acá, la textura y la máscara son texturas ambas. Pues el albedo y la máscara son texturas ambas. Y las trabajo con el mismo sample 2D que hemos trabajado las texturas. ¿Cuál es la diferencia? Que a mí solo me interesa uno de los canales. Yo puedo samplear la máscara y decirle que utilice el R o que utilice el G o que utilice el B. No estaría bien es decirle que utilice el RGB porque realmente yo solo necesito una de ellas. ¿Por qué necesito cualquiera de ellas? Porque una imagen en escala grises tiene el mismo valor en R, el mismo valor en G y el mismo valor en B. Pero no, código no mostré hoy. ¿Qué más dudas tienen? Profe, perdón, ¿y por código cómo tomaría solamente uno de los tres? Pues ya lo hicimos, nosotros hicimos .rgb, también existe .r, también existe .g y también existe .b. Ok, gracias. ¿Más dudas? Profe, para el ejercicio uno de los puntos era hacer que se cambiara entre dos texturas en un pedazo de la máscara, ¿cierto? Sí, exactamente. Listo. Ya igual, pues la presentación con los ejercicios está acá, ya igual la voy a poner en Teams y se las asigno la tarea con la hora pues de entrega, como lo he venido